Empezamos con el defensor público, doctor Pazmiño. Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Bueno, pues en estos días se ha conocido muchísima información del caso de corrupción, quizá el más grande de los últimos tiempos, de la historia del Ecuador, en torno a lo que se ha descubierto, a los negociados que ha habido en la refinería de Esmeraldas, en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Se cuestiona la actuación de las autoridades. Ya se nos fueron los peces gordos. ¿Qué nos puede decir usted, doctor Pazmiño? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, este y todo acto de corrupción indigna a la ciudadanía, hiere la sensibilidad humana, más aún porque los actos de corrupción provienen de funcionarios públicos que se entienden, tienen la confianza de la ciudadanía, tiene la confianza de las autoridades. Alcaldes, prefectos, ministros que cometen estos delitos de corrupción realmente genera una reacción ciudadana de indignación. Esto de la corrupción es un tema mundial, pero eso no nos debe tranquilizar. Si en otros países hay corrupción, ¿por qué aquí nos vamos a preocupar? Debe preocuparnos. Lo importante es de que en la agenda de los políticos, ahora que comienza un proceso electoral, ayer ya se convocó a elecciones, debe establecerse temas prioritarios. Y uno de los temas prioritarios, creo que todos los políticos deben decir qué van a hacer contra la corrupción, qué van a hacer para luchar con este mal que va expandiéndose. No sé si usted, doctor Pazmiño, tiene la misma sensación que yo tengo, pero la corrupción en estos 10 años ha crecido de una manera impresionante. Ha llegado, pero a abarcar absolutamente todos los niveles digamos, del día a día público, pero también del privado. Es bien, lo dice usted, de que la corrupción no solo es de los funcionarios públicos, también hay corrupción en los sectores privados, cuando el empresario produce bienes de mala calidad, cuando las farmacéuticas producen remedios que no curan los males, también hay corrupción. Y por eso me gustaría, para hablar de ese tema de la corrupción, referirme en breves segundos una cita que nos hace Baltasar Garzón, ese gran juez universal, ese ilustre hombre que lucha siempre contra la corrupción, que en un libro que escribió hace varios años, pero que la coincidencia con los actuales momentos es radical, es necesario decirlo para que los ciudadanos entiendan esto de la corrupción. Él se pregunta, ¿por qué se ha producido esta situación en nuestro país, es decir, en España, cuando hubo mucha corrupción? Y se responde, las respuestas son bastante complejas y pasan por el progresivo deterioro que se ha ido constatando en los últimos años en algunas instituciones del Estado, por el hecho evidente de la relajación en los controles de la administración, por la instauración de un modo de hacer política prepotente y poco respetuoso con los derechos fundamentales de los ciudadanos. El todo vale, el aquí no pasa nada, han tomado carta de naturaleza en los centros neurálgicos del Poder Ejecutivo, de tal manera que el equilibrio con los otros dos, con el judicial y el legislativo, se ha visto perjudicado gravemente en beneficio del primero. O sea, es como si hubiera leído la historia del Ecuador. Sí, es que esto pasa en todos los países. La corrupción viene fundamentalmente por dos razones. Primero, cuando existe debilidad institucional, cuando las instituciones, los organismos de control no actúan, cuando los controles que deben ejercerse desde el Estado se retardan, los corruptos, los tramposos actúan a río revuelto y violan la ley. Y segundo, cuando las instituciones cooptan cuando los gobiernos cooptan todas las funciones del Estado, todas las instituciones, hay una protección mutua. Yo creo que el presidente de la República es un hombre honesto, no cabe duda. Lo que pasa es que los hombres honestos creen que todos los demás son honestos. Y aquí lo que hay que proteger es el proyecto, lo que hay que proteger es al partido, al movimiento. Por lo tanto, se envía el mensaje a todas las instituciones de control de que en este caso, como todos somos honestos, todos somos revolucionarios, no puede haber corruptos y se protegen. Y eso es lo que genera este estado de corrupción, las instituciones débiles. Y cuando en este contexto se actúa, en los estados hay dos instituciones muy vulnerables. Primero, la justicia. La justicia, cuando no es independiente, no controla adecuadamente. Y segundo, los medios de comunicación. Los estados donde hay menos corrupción, los estados más transparentes, tienen una garantía fundamental, la prensa libre. Esa prensa que
puede denunciar, no dictar sentencias, no establecer responsabilidades, pero sí desde una posición responsable, desde una posición crítica, denunciar los actos de corrupción. Y la prensa libre viene de la mano también de instituciones absolutamente transparentes, lo cual aquí no ocurre porque lo que más se hace es ocultar información. En torno al caso de Petroecuador, ¿cuánto cree usted que incidió el hecho de haber declarado en emergencia todas las obras o mejor dicho, la refinería de Esmeraldas, lo que dio pie a que se puedan contratar a las distintas empresas que trabajaron para la refinería a dedo, a través de lo que se llama el giro de negocio? Bueno, una declaratoria de emergencia lo que permite es que los procedimientos de contratación pública sean más rápidos, pero al momento en que se genera estos procesos, debe haber mayor controles a los que manejan el dinero público para esas obras rápidas. Yo considero de que el momento en que el presidente de la República o cualquier autoridad declara emergencia en ciertos estamentos para viabilizar rápidamente las obras, al mismo tiempo tiene que establecerse controles contra esas autoridades. ¿Por qué no se actúa con la misma lógica? Por ejemplo, recién tuvimos un caso que ha sido muy público de un padre de familia que no pagaba alimentos. ¿Qué hace el juez? Inmediatamente le pone una prohibición de salida ante la posibilidad de que viole estos derechos. O sea, ante el por si acaso. Mire, ahí no hay ningún delito, pero el juez actúa frente al interés superior del niño y dice: usted, señor, no puede salir del país mientras no me garantice que el niño será atendido con la pensión que usted paga. ¿Por qué no se hace lo mismo con los fondos públicos? ¿Por qué no se hace lo mismo con los intereses del Estado? Declaro en emergencia, en este caso, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, y al mismo tiempo pongo controles mucho más estrictos a quienes van a manejar miles de millones de dólares para procesar esa emergencia. Señor, usted no me va a salir del país mientras no me rinda cuentas de cómo gastó el dinero en esta emergencia. Señor, usted me va a poner aquí una garantía para salvaguardar los bienes públicos. Lo que hay es que priorizar, exagerar, si vale el término, en prevenir cualquier caso de corrupción. De esta forma, estableciendo mecanismos correctos, estableciendo mecanismos concretos para que los tramposos no violen la ley, para que los tramposos no se lleven los fondos de todos los ecuatorianos, creo que vamos a disminuir la corrupción, vamos a mandar un mensaje a la juventud principalmente. Aquí, en este país, hay controles suficientes, bueno, y los tramposos no van a pescar a río revuelto. No sé qué piensa usted, pero yo ya he perdido más o menos casi toda la fe, porque la corrupción realmente penetra todos los estamentos y ya no hay control que sirva, porque si nos ponemos a revisar el proceso, seguramente están establecidos en el papel algunos procesos de control de manejo de los dineros públicos, pero en la práctica no se cumplen. Hay procuradores dentro de la refinería de Esmeraldas que deberían, hay fiscalizadores que son los que deben analizar los contratos y ver que se cumplan a cabalidad, es decir, controles hay. El problema es que la corrupción penetra absolutamente todos los niveles y ya no hay quien nos salve. Hablando un poco de la actuación y la reacción de las autoridades de justicia, ¿cuál es el papel de la Fiscalía? ¿Cómo se desenvolvió en este proceso, en particular contra Carlos Pareja Llanos? En este caso yo creo que se evidencia lo que yo he venido denunciando desde hace algún tiempo atrás, que la justicia en nuestro país actúa a doble velocidad. El acelerador a fondo, mucha velocidad para perseguir los delitos pequeños, los robos de celulares, los delitos menores, los tenedores de pequeñas cantidades de droga que merecen una sanción, pero ahí la justicia actúa inmediatamente, no necesita ni siquiera orden judicial para el allanamiento. Por medio de WhatsApp, porque así dice ahora el Código Orgánico Integral Penal, por medio de una llamada telefónica se logra que el juez ordene inmediatamente un allanamiento, detención de las personas sin orden de prisión, sin orden de detención, luego se investiga y se formula cargos. Acá la justicia no actúa así. Mire, la Fiscalía los primeros días de octubre pidió al juez que fije fecha para vincular a nuevos funcionarios en el caso de corrupción de Petroecuador. ¿Para cuándo se fijó la audiencia?
para el 21 de octubre. Es decir, casi un mes tienen todas estas personas que ya se determina que se van a ser vinculadas. ¿Para qué? Para que pongan a buen recaudo los bienes mal habidos, claro, para que los traspasen a otras personas, para salirse del país. Para hacer reservas en primera clase, irse en los mejores vuelos a Miami primero, después a España, de vacaciones. Ese es el problema. Para que nos vean la cara realmente. Así como usted se siente indignada, así como usted ya no cree mucho en lo que está en los controles de la corrupción, la ciudadanía tiene esa percepción. Esto de que aquí no pasa nada, de que todo vale, esto hiere la sensibilidad de la gente. Y los ciudadanos ya no creen en nada y dudan de todo, ya no creen en la ley, no creen en los jueces, y eso es peligroso para la sociedad. Por eso yo los próximos días voy a presentar a los candidatos y a la ciudadanía una agenda de lucha contra la corrupción, una agenda para independizar la justicia. ¿Usted cree que la Fiscalía tenía todos los elementos para hacer una detención preventiva de Carlos Pareja Yannuzeli, o por lo menos para impedirle la salida del país? Yo estoy de acuerdo de que es necesario precautelar el derecho de presunción de inocencia de las personas, que es necesario investigar para detener, pero yo creo que asimismo se debe actuar en todos los casos, porque solo los ricos, los poderosos, los que tienen poder, tienen estas facilidades de huir fácilmente y burlar los controles legales. La justicia sigue funcionando como toda la vida. Los pobres están en la cárcel y los ricos están afuera, aunque sean los más corruptos y los más ladrones de este país. Los controles penales van dirigidos para los pobres, los controles penales no se dirigen para los ricos. La gente que tiene poder no está en la cárcel. Yo siempre he manifestado en las conferencias que doy en las universidades, en todo el país, de que en las cárceles solo hay rostros de pobreza y que no hay un solo pelucón para tomar el lenguaje oficial. Y ahora digo, no, ya hay un pelucón, ya hay una persona, al menos el señor de Petroecuador está en la cárcel, porque ya no tenía más que hacerse. Era tan evidente de que tenían que detener a alguien siquiera. Bueno, claro, yo creo que... Uno más lento que otro, pero los vivos se fueron ya hace tiempo. Creo que todos los que van a vincularse el 21 de octubre ya no están en el país. Creo que usted, yo y la ciudadanía, ya desde hace más de 8 meses, un año, ya teníamos evidencia, presunciones muy certeras de quienes estaban tras de esta corrupción. Desde que se descubrió, por ejemplo, que había empresas en paraísos fiscales que se denominaban, por ejemplo, CAPAYA, que era claramente el acrónimo de Carlos Pareja Yannuzeli, desde ahí no debió haber tenido ya un cuidado, una alerta, una prevención mucho más, digamos, mucho más fina, mucho más profunda la Fiscalía, ante un dato tan evidente. Sí, es evidente. Yo creo que ahí la justicia actuó con retardo, con el acelerador muy alzado. Ponían primera, a veces ponían retro, lo que sucede con los poderosos. Ellos no son sancionados, no van a la cárcel. Y si son detenidos, a mí yo temo de que serán sentenciados como los casos de lavado de activos de la Ecuafútbol, a 6 meses, a 12 meses, y el señor Luna ya salió en libertad, porque ahí sí la justicia funciona rápido, los sistemas de control rápido. Cumplió 8 meses y al segundo día ya estuvo con libertad condicionada, con libertad vigilada. Vaya a ver si eso pasa con un pobre. Cumple la pena exacta y tiene que pasar algunas semanas para que le den la libertad. Esto no puede suceder, por favor, en el país. Cuidado y protesta, ¿no? Necesitamos de que los candidatos nos digan qué van a hacer con la justicia, qué van a hacer para independizar realmente la justicia, porque este rato la independencia de la justicia está seriamente lesionada, seriamente lesionada. Los jueces están más preocupados de cuidar su cargo, sus evaluaciones, antes que garantizar un juicio justo a los ciudadanos. Para luchar contra la corrupción, la primera condición es establecer un rearme ético, es decir, recuperar la ética pública, la ética ciudadana, la ética social. ¿Qué hacer para eso? Uno de los factores fundamentales es establecer mecanismos para que la justicia sea totalmente independiente, establecer mecanismos para que la prensa sea libre y pueda denunciar los actos de corrupción, establecer mecanismos adecuados para que la Asamblea Legislativa, para que los organismos de control cumplan adecuadamente sus funciones. Es decir, lo fundamental es lograr un equilibrio de poderes. Los pesos y contrapesos deben funcionar, pero si todo el aparataje del Estado está dirigido al culto de una sola
de un solo movimiento, de un solo partido, o existe esta protección a todos los funcionarios públicos, la corrupción va a seguir fortaleciéndose. Y esto no puede seguir sucediendo porque los corruptos nos envían un mensaje, los tramposos envían un mensaje principalmente a la juventud. La juventud ya no cree en nada, se desarma, dice, pero ¿qué pasa en mi país? ¿Por qué no se lucha adecuadamente contra los ricos, contra los que tienen poder, que son los que se llevan los fondos del Estado? Mire, esta semana, por coincidencia, tengo aquí una sentencia. Un alcalde de mi tierra, de mi provincia, donde yo nací. ¿Cuál es su tierra? En el cantón Chilianes, en la provincia de Bolívar, el segundo cantón más pobre del país. En el año 2010 ya se descubre de que se cometió peculado por el alcalde. Hasta esperar que la Contraloría emita el dictamen previo para que la Fiscalía investigue, pasó algunos años. En el 2014 le sentencian a 6 meses de prisión por peculado. La Corte Nacional de Justicia el viernes anterior ratifica la sentencia negando el recurso de casación y es condenado solo a 6 meses. ¿Cuál es el mensaje? Alcaldes, prefectos del país, cometan lo más corrupción, porque primero va a demorar 6 o 8 años del juicio, y segundo, si llegan a condenarle, le condenarán nada más que a 6 meses. Pero mire, al mismo tiempo tengo un caso resuelto recién por la Corte, por el robo de $8, sin violencias, sin amenazas. La chica que pierde los $8 en el bus se da cuenta cuando baja del bus, baja el colectivo, regresa y dicen: el señor me llevó. Le buscan, tenía $10 del señor, un albañil, un carpintero. ¿Cuánto le condenaron? 5 años. 5 años. Sube a la corte y, bueno, dice mucho, está a los 5 años, le bajan a 3 años de prisión. Y acá, por corrupción de un alcalde, 6 meses. Por lavado de activos de millones de dólares de la Ecuafútbol, 12 meses. Por la asociación ilícita que vendía pases de la policía, 6 meses. ¿Y por qué les ponen 6 meses? Supuestamente dicen que son colaboradores eficaces. ¿Qué es la colaboración eficaz? Cuando un autor del delito le comenta al fiscal y al juez quiénes fueron los autores materiales, los autores directos de todo este delito, y por esa razón dice la fiscalía y el juez: bueno, nos ha ayudado en la investigación, darémosle un premio, bajémosle la pena. Pero ahora vemos de que en el caso Ecuafútbol 50, 80, 100 testigos, en el caso de los padres policiales 200, 300 testigos. Pero si ya los colaboradores eficaces dijeron todo, ¿por qué se arman tanta pantomima? Yo sé que hay que darle todas las libertades, todas las garantías a los procesados para que demuestren, para que la fiscalía demuestre su culpabilidad, pero por favor, estos mensajes que se manda a la ciudadanía es de que la corrupción es un hecho que no es sancionado en nuestro país. Róbese la plata, no hay ningún problema, primero se demoran un montón en descubrir los hechos, en establecer sanciones, luego entréguese como testigo protegido, tranquilo, que le dan de 3 a 6 meses de prisión y se puede quedar con toda la plata, además, porque de la plata que se roban, ninguna transparencia. Eso es lo más grave. Yo he presentado un proyecto de ley de reformas al COVID, pero como son reformas fundamentales para luchar contra la corrupción, no le dan paso en la Asamblea, no avanza el proceso. En el proyecto que yo presenté hay 2 cosas fundamentales. Primero, establecemos de que el requisito de que la Contraloría tiene que emitir el informe previo determinando responsabilidades penales no es necesario para que la Fiscalía inicie una investigación, porque se le corta las manos a la Fiscalía. La ciudadanía sabe que tal alcalde, tal prefecto, tal ministro está robando, pero la Fiscalía no puede hacer nada mientras la Contraloría no emite el informe previo de procedibilidad determinando responsabilidades penales. Estamos reformando eso, que la Fiscalía pueda iniciar en cualquier momento las investigaciones. Necesita el informe de la Contraloría ya para acusar posteriormente. Y segundo, que una persona que es sentenciada por corrupción, a más de pagar la pena, devuelve el dinero que se robó. Por Dios, es lo básico. Devuelve el dinero. En el caso del alcalde que yo le cuento de mi tierra, le pusieron 6 meses y $490 de multa. ¿Y a cuánto asciende el perjuicio causado por ese alcalde? No recuerdo, no es mucho, pero son unos miles de dólares que se robó. Pero en el pueblo, en el cantón más pobre del país, sí, que se roben $500 es un delito en esas terrible. Condiciones, lamentablemente en este país, como ven, vale la pena robar. ¿Debemos aceptar eso? Por favor, ciudadanos, indígnense y exíjanle a los candidatos que les expliquen cómo van a hacer para combatir la enorme corrupción que quedan tras estos 10 años de revolución ciudadana.
Gracias, doctor Pazmiño, por estar esta mañana con nosotros.